Mónica y quiero darles la bienvenida a este espacio que he llamado Un Ángel en Casa, dirigido a padres, madres y familia de niños con necesidades especiales. Y hoy estoy súper feliz porque tengo una invitada de lujo y ella es alguien a quien yo quiero y admiro muchísimo. Ella es la pastora Liliana Fatore, que va a estar hoy con nosotros. Pastora Liliana, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme y bueno, para mí un privilegio poder compartir este tiempo con usted, contigo y con todas las personas que nos van a estar viendo. Claro que sí, yo también estoy muy feliz por eso. Y el mensaje o el episodio del cual vamos a estar hoy aquí compartiendo con ustedes, le hemos llamado El poder de la oración de una madre. Creo que uno puede influir mucho en los hijos a través de todo, a través de la oración, pero también haciendo una combinación con la palabra, ¿no? Formándoles en lo que dice la Biblia, en lo que dicen las Escrituras, y la oración es fundamental, porque la Biblia dice que cuando uno se acerca a Dios y uno habla con Él, y uno ora y uno le pide algo, uno recibe. ¿Qué tanto puede uno, con una oración, poder llegar a ejercer sobre ellos ese cambio, esa transformación, eso que nosotros estamos pidiendo? Yo creo que primero la oración me da paz a mí, me da tranquilidad, ¿no? En el sentido de que hay cosas que yo no puedo cambiar, pero que Dios sí puede cambiar. Entonces lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces eso me da paz mental, ¿no? De poder saber que tengo a alguien que se va a ocupar de mis hijos y que lo ama más que yo. Sí. Y hay una combinación, como yo te decía, entre el orar, pero también actuar, ¿no? Cuando la Biblia habla de Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son como 3 etapas de la oración. O sea, necesito pedir, pero también necesito buscar, necesito abrir puertas, tengo que llamar puertas. Yo tengo 2 hijos, Okay. Y bien diferentes, bien lindos los dos me han enriquecido muchísimo, pero son bien diferentes. Entonces, con el más chico en una ocasión le empapelé el baño casi literalmente con promesas bíblicas en inglés, en una versión que las entendiera, diciéndole lo que Dios decía de él, ¿no? Entonces, y las promesas que habíamos recibido de él, para él. Así que uno necesita orar, pero también hacer cosas, el hablar con ellos, el hablar de la palabra, el orar juntos, claro, el escucharlos. ¿Cómo logra usted? ¿Cómo son sus oraciones a Dios por su familia, por sus hijos? ¿Cómo son? Voy a contar algunas, porque si no, algunas se van a horrorizar. Porque soy muy espontánea. Y vamos a contar las que se pueden contar. Pero sí he aprendido a orar, y he aprendido una herramienta maravillosa que ha sido para mí el ayuno, ¿no? El aprender a ayunar por una situación, y a veces he orado y he ayunado por días. Wow. Pidiéndole a Dios por algo. Qué sé yo, con Ezequiel yo tengo conversaciones mucho de la palabra, y a veces hemos orado juntos, y con el más chico hablamos de otros temas, pero él me genera intensidad, alegría. Él es más descomplicado, no sé si más descomplicado la palabra, o no tiene estructuras. Entonces a él se le ocurren las preguntas y me horroriza a veces las preguntas que me hacen, ¿no? Pero en ese diálogo yo he aprendido a relacionarme con él, ¿no? Y creo que Dios ha utilizado la oración para poder orar por ellos, pero también para cambiar mi manera de verlos. ¿Qué habla la Biblia o qué ejemplos nos da la Biblia acerca de cómo podemos nosotros influenciar como madres a nuestros hijos? Podemos influenciar positivo o negativamente. Así es. Entonces, cuando yo pensaba en una mamá que influenció negativamente a sus hijos. La esposa de Isaac, ¿no? Rebeca. Okay. Ellos tuvieron 2 hijos, que fueron Jacob y Esaú. Okay. Y se ve que Jacob era como más frágil. Porque dicen que Esaú era el que cazaba y el que tenía pelos, que me lo imagino musculoso, velludo. Como un leñador. Claro. Y Jacob se ve que era como más frágil,
era lampiño. Me imagino que era más de la casa, estaría con la mamá, porque inclusive cocinaba, así que era más afecto a su mamá. Y esa diferencia que hizo su mamá y su papá, por un lado, dividió a los hijos. Y a veces uno tiene que saber cómo influencia con los hijos, ¿no? O sea, que uno los proteja, pero no los sobreproteja, porque ella estuvo inclusive capaz de mentir y ayudarle a montar todo un engaño en contra de su esposo y en contra de su hijo mayor, ¿no? Así que ella fue una mamá conflictiva. Pero otra mamá que fue espectacular es la mamá de Timoteo, la abuela de Timoteo, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo formaron en la palabra y él terminó siendo un pastor precioso, que inclusive el apóstol Pablo lo escribe y lo tiene como un hijo espiritual, pero el apóstol Pablo le dice que ve en él la misma fe que vio en su mamá y en su abuela. O sea, ellos sabían, tanto Loida como Eunice, que eran su abuela y su mamá, habían sembrado en él palabra de Dios, y me las imagino orando por su hijo. Pues sí, o sea, debe haber una rutina, cómo debería ser esa manera de nosotros orarle a Dios por ellos. Yo soy bien espontánea con eso, pero yo creo que uno como mamá sabe que constantemente, cuando hay una preocupación por un hijo, o sea, constantemente viene el tema de la oración, pero puedo a la mañana, el horario que yo me encuentro con el Señor, ya sea a la mañana, a la tarde o a la noche, tener un tiempo de orar. Inclusive cuando yo te decía que con uno de mis hijos, que era el hijo menor, o sea, que yo le empapelé el baño, o sea... ¿Y nunca se molestó por eso? Cuando no, me dijo, mami, sos rara. Mami, sos rara. Y la verdad es que sí, soy rara. Pero yo creo lo que dice la Biblia, que la palabra nunca vuelve vacía, sin hacer aquello para lo cual Dios lo envió. Entonces, necesitamos siempre tener palabras buenas para nuestros hijos. Claro. Bendecirlos, ¿no? Bendecirlos cuando salen, orar por ellos. No utilizar la Biblia como para golpearlos, ¿no? Claro. Porque a veces uno utiliza la Biblia para decir, no, ¿por qué no estás haciendo esto? No. Utilizar la Biblia para bendecirlos. Yo provengo de un hogar donde mis abuelos eran españoles y mi papá tenía toda esa cultura, ¿no? Y a veces los españoles son fuertes en cómo dicen las cosas. Sí. Y entonces, yo le decía, cuando hacía alguna cosa que yo no podía entender cómo podía hacer eso, cómo se le había ocurrido, yo decía, yo no sé qué tenés en la cabeza. No, en realidad yo le quería decir, bueno, ¿qué estás pensando? Sí. Y un día llorando me dijo, yo no sé qué tengo en la cabeza. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice. Bueno, hay un pasaje bíblico que me ayuda a tener fe, que dice la Biblia: el que comenzó en nosotros, en ustedes, la buena obra la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo. Y creo que cuando miro a mis hijos pienso en eso. Cuando los veo y hay algún motivo que me lleva a orar, recuerdo que Dios me hizo esa promesa, que Él va a completar la obra. A veces uno está muy angustiada porque no se da ya lo que esperamos, ¿no? Así es. Pero en el tiempo de Dios se va a dar, ya sea el tema de sanidad que están esperando, o el tema de que sus hijos maduren, o que, no sé, vayan mejor en la escuela, o que se lleven mejor con sus amiguitos, o que en lo más adultez que no haya rebeldía. El que comenzó la buena obra la va a completar. Necesitamos nosotros ser productoras de esa buena obra, ¿no? Trabajar en esa buena obra. Pero creo que uno tiene que ser constante, seguir orando, seguir sembrando en el corazón de ellos cosas buenas, y seguir teniendo esperanza de que Dios la va a completar, ¿no? No desanimarnos. Dios está escuchando nuestra oración, y Dios nos va a contestar. Él es papá y Él sabe lo que piensa una mamá. Quiero dar muchas gracias por habernos acompañado, por compartirnos esas cosas, esas experiencias, pero también enseñarnos acerca de esto. Y queremos agradecer a ustedes también por acompañarnos, así que nos vemos hasta la próxima. Chao.